todas y a todos, mi nombre es Naction y este es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos Predator, partida de caza, y os vamos a explicar cómo se juega. Bueno, lo primero que tenemos es que montaremos el Predator, que es este troquel por aquí, que lo que nos hará será pues la zona de bandejas de las armas de los Predators. En este juego seremos distintos Predators que tenemos que cazar a los humanos. Colocaremos aquí la reserva de dados, que son pues todos los dados en sus respectivos colores, y lo dejaremos a un lado. A cada jugador le daremos una carta de Predator, en este caso voy a coger el rojo, y a ese jugador le daremos el color de su dado, le daremos un dado de su color, que en este caso, como es el rojo, le voy a dar el rojo. Colocaremos la zona inicial con los puntos para el fin de la partida y seleccionaremos 25 presas al azar. El mazo pues es enorme y pues de este mazo tan grande pues seleccionaremos solo 25. Esto es un modo básico, simple, en el que para las primeras partidas y demás, pero que sepáis que hay varios modos en el manual con distintos temas o distintas formas de jugar y de ganar, o otras partes de la cacería que se desplegará de otra forma diferente, pero en este caso pues el modo simple son 25 cartas y todas las cartas de ayuda, cartas de bonus que podríamos decir, o podríamos decir pues cartas de ayuda, que son estas de aquí. Estas las dejaremos también a un lado, en algún momento de la partida pues se escogerán. La secuencia de turno de Predator, partida de caza, trata en 4 fases distintas. La primera fase es la fase de rastreo, en la que revelaremos una de las presas que tenemos que cazar. Le damos la vuelta y vemos qué es lo que ocurre. Estas presas pueden ser cartas simples que no tienen ningún efecto y cartas que tienen un efecto aquí abajo. Dependiendo de la carta o del efecto tenemos que hacer una cosa u otra. En este caso, el transporte lo que nos hace es robar una carta adicional. Así que cuando sacamos esta carta, robamos una adicional. Si no derrotamos este transporte, en cada ronda sacará una carta extra. Dicho esto, pondremos las presas aquí y podemos empezar a jugar. Esta es la fase de rastreo. Ahora vamos con la fase de caza. La fase de caza es donde los jugadores interactúan con las distintas cartas para poder cazar las presas y demás. En esta fase lo primero que hay que hacer es seleccionar los dados que vamos a lanzar. Tenemos que coger del arsenal 4 dados, los 4 que queramos, siempre mirando los colores que tienen las cartas. Obviamente si este me pide un rojo, un amarillo, el blanco es un dado cualquiera, y un dado negro, pues tendré que escoger esos colores mínimos. Esta en cambio me pide 2 blancos, que pueden ser cualquiera, pero un verde. Así que vamos a coger 3 verdes y vamos a escoger pues uno negro mismo. Y además siempre lanzamos nuestros dados. Al final un total de 5 dados. Los lanzamos y vemos esto por aquí. Y ahora vemos qué es lo que podemos hacer con los dados. Vamos a dejarlos a un lado. Podemos podemos decidir atacar a al que queramos que nos convenga. En este caso, como yo he venido con la idea de atacar esto de aquí, así que voy a poner este 5 por aquí. Aquí tenemos un 4 o menos. Fijaros que los dados pueden tener el símbolo del dado simple, que es un dado fijo, o sea, en este caso hay que sacar un 5. En este caso hay que sacar un 4 o menos. Y en este caso de aquí hay que sacar un 3 o más, o un 5 o más. Así que dicho esto, pues vamos a poner el 4 aquí, el 5 aquí, y allí abajo hace falta un 5. Como he colocado un dado mínimo en una de las presas, puedo volver a lanzar los dados, así que los lanzo. Y pues vuelvo a conseguir esto de aquí. Y además pues puedo poner, si quiero, este dado, aquí mismo. Y este dado aquí. Listo, he cumplido los requisitos, así que esta carta me la llevo yo, por tanto estos dados se devuelven a la reserva. Esta carta me la quedo yo y es una presa que yo me quedo. Además he quitado el transporte que nos haría en cada ronda sacar una carta más. Dicho esto, cuando ya hayamos cazado las presas, fijaros que esta no la tenemos completa, pero se dejan los dados ahí.
Una vez hecho esto, el jugador cogerá de la reserva un dado de su color, en este caso uno rojo. Y le tocaría al siguiente jugador, que empezaría con lo mismo. Robaría una carta y demás. Antes de esto va la fase, bueno, me he saltado la fase de recuento, lo he hecho demasiado rápido, que la fase de recuento es la tercera fase en la que pues derrotamos los enemigos. Y la cuarta fase es la fase más importante, que es la fase de amenaza. En este momento, los enemigos que no hayamos derrotado generan amenaza. En este caso, ¿cuánta amenaza generarían? Pues lo que tienen marcado aquí. En este caso 3 y en este de aquí serían otros 3. ¿De dónde se saca la amenaza? Pues se sacan de aquí. Cogemos 3 y se las colocamos al personaje. Listo, ya sí que sí, tocaría al siguiente jugador, que empezaría otra vez la fase de rastreo, que volvería a hacer lo mismo. Robaría una carta y haría los efectos que tuviera. En este caso, el efecto de esta carta nos dicen que tendremos que lanzar un dado verde y colocarlo aquí. Al principio de en cada turno reduciríamos el valor de este dado. Que esto lo que nos va a hacer es capturarnos o cazarnos, por así decirlo, un dado que se nos quedará aquí hasta el final de... Bueno, hasta que el dado se elimine. En el momento que el dado se elimine, vuelve a la reserva. Además, esta pues nos va a generar uno de amenaza nada más. Listo. Si en algún momento derrotamos un enemigo que tiene amenaza, al derrotarlo, la amenaza vuelve al contador. Por tanto, pues tendríamos más tiempo. Si en algún momento uno de amenaza se quedara libre entero, esto quedaría bloqueado y a partir de ahora pues tendríamos una penalización. La primera penalización es que las cartas de ayuda se consiguen al cazar 3 presas en lugar de 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en un turno, esto está así, cazo 2 presas a la vez, vamos a decir que yo consigo cazar estas 2 presas, cosa que sería difícil, pero si yo consigo cazar estas 2 presas en un mismo turno, me llevaría una carta de ayuda. Las cartas de ayuda pues te dicen cuándo se usan y demás. Pues si esta zona queda liberada, a partir de este momento sería cazarlo, o sea, tendremos que cazar 3 presas, que sería todavía mucho más difícil. Si incluso se llega a liberar esta zona de aquí, vamos a quitar todo lo texto aquí, a partir de este momento las ayudas no estarían disponibles. Y si ya se libera la tercera, activaríamos la autodestrucción y habríamos perdido la partida. Cosas a tener en cuenta. Cuando cazamos un dado, podemos volver a lanzar un dado. Y esto es solo cuando lo cazamos con las presas. También podemos nuestros dados gastarlos, por así decirlo, en el cañón, que es esta zona de aquí. Si en algún momento se consigue que el cañón esté cargado, vamos a colocar así y así. En el momento que este cañón esté cargado, que se coloque el último de los dados, se lanzará el cañón y esto lo que nos hace es derrotar una presa automáticamente. Para cargar el cañón hay que colocar siempre un dado diferente, fijaros que es una escalera del 1 al 5, y además, muy importante es que cada color sea distinto también, o sea, por tanto habría que utilizar los 5 dados. Formas de perder el juego. Bueno, pues una de las formas de perder el juego es que nos quedemos sin dados, porque no podamos, bueno, que hayamos perdido dados y demás. ¿Cómo se pierden los dados? Pues si en una tirada yo consigo que todos los dados sean iguales, en este caso, fijaros, mi turno termina automáticamente y uno de estos dados los tengo que eliminar de la partida. También hay cartas que nos harán eliminar dados de la partida. Por ejemplo, las trampas, a ver si encuentro alguna por aquí. A ver si veo, aquí está. Esta carta, por ejemplo, que es una trampa, si no la derrotamos, al terminar el turno en la fase de amenaza, la trampa se activa y lo que hará será eliminar 2 dados negros. Por tanto, quitaremos 2 dados negros de la reserva. Y así, pues, será la forma de perder dados y, bueno, y de perder de esa forma. Como digo, si en algún momento esto se cierra también habremos perdido la partida. La forma de ganar la partida es derrotando a todas las presas. Al final de la partida, cuando se derrotan a todas las presas, contamos quién es el que más presas tienes y ese será el ganador de la partida. Un juego rápido, muy chulo, que bueno, pues
Es un juego de dado, que tendremos que cazar dados y demás. Me recuerda mucho al, digamos, el símbolo arcano o el Age of Wars. Es un juego en el que tendremos que cazar dados para poder mejorar. La gracia de este juego es que los dados que pongamos se quedarán para las siguientes rondas. Por ejemplo, si yo pongo el 4 verde en esta carta de aquí y no lo derroto, el siguiente jugador lo tendrá más fácil porque solo tendrá que cazar con estos dados. Si el siguiente jugador consigue hacer esto así, pues tendrá que... El que le toque el siguiente, pues solo tendrá que poner un dado y demás. Siempre lanzamos 3 dados, o sea, 5 dados, perdón, que son 4 de la reserva, más uno que es el nuestro, y demás. Las trampas tienen otra peculiaridad, y es que para derrotarlas hay que colocar los dados a la vez. En este caso habría que colocar 2 5 a la vez. Si nosotros lanzamos estos dados y sacamos 2 5, lo podremos colocar aquí. Si por un consola sacamos así, no podemos colocar uno y lanzar, sino que tenemos que siempre colocar los dos a la vez. Es la cosa que tienen las trampas. Luego hay pues escenarios o distintas formas de cacería que están aquí, que son los escenarios de nueva cacería, que nos permitirán pues un poquito más de temática en sí de las películas. Además ahí, fijaros que es un modo distinto este de aquí o cosas así. Creo que también hay una en la web o algo así, una web en la que te dicen pues algunos escenarios nuevos y demás. Es un juego difícil de ganar, porque es un juego bastante difícil en el que al principio parece que vas muy bien, pero se te complica en un momento para otro. Y no sé, me parece bastante guay, un juego muy chulo, que bueno, tenía ganas de traerlo y ver qué os parece. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier petición, ya sabéis que en los comentarios os responderemos al momento. Si no, siempre os digo que en las redes sociales estamos activos y también respondemos al instante. Si tenéis alguna anécdota o cualquier cosa de este juego o queréis ver una partida de él, ponedmelo en los comentarios y intentaremos traer una partida dentro de poco. Creo que no me dejo más nada, ya lo último es recordaros que os suscribáis y que le deis un buen like al vídeo. Nos vemos la próxima. Adiós.